El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Hoy celebramos, queridos hermanos, esta fiesta de San Andrés Apóstol, hermano de Simón Pedro. Además fue Andrés el que llevó a Simón a Jesús. Hemos conocido al Mesías y lo llevó a Jesús de Nazaret. Y la vida también de Simón cambió para siempre. Y ese cambio significó también un beneficio para todos nosotros. Los apóstoles son fundamento de la Iglesia. La Iglesia es apostólica y es fundamento también de nuestra fe en Cristo Jesús, porque ellos fueron testigos de primera mano. Ellos fueron configurados por Cristo, quiso que estuvieran continuamente con Él, que se empaparan de Él, que le escucharan, que le vieran y que fueran testigos también de su pasión y de su resurrección. Recibiendo el Espíritu Santo se les iluminó todo cuanto antes no entendían, y lo suficiente para poder comenzar todo ese ministerio de predicación que conllevaba pescar hombres, entre los cuales estamos nosotros. Andrés y la palabra. Escuchar, queridos hermanos, la palabra de Dios que se nos anuncia en Jesús y que nos invita a seguirle, a creer en Él y a confiar que va a hacer una obra inmensa, una obra todopoderosa, una obra maravillosa en nosotros, que es que lleguemos a ser pescadores de hombres. Esto es lo que nos cambia la vida. Escucharla, acogerla, creerla y dejarnos seducir por Él. Es palabra de verdad, es palabra de amor. Porque la fe viene, nos dice San Pablo, de la escucha. Escuchar, qué importante el oído. Oímos mucho, escuchamos poco. Tenemos nuestros intereses, tenemos nuestras perspectivas, tenemos nuestras preocupaciones que nos impiden escuchar, somos sordos. Pero si la palabra de Dios rompe esta sordera, realiza el gran milagro de abrir el oído y escuchamos la palabra de Cristo, esta palabra que fue anunciada en un primer momento por los apóstoles y que la Iglesia continúa difundiéndola, entonces nuestra vida cambia. Somos invitados hoy, una vez más, hoy hermanos, a escuchar la palabra de Dios y a acogerla en el corazón. Esta palabra tiene un nombre, se ha llevado a cumplimiento, se ha hecho hombre entre nosotros. Es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de María, Jesús de Nazaret. Y la palabra de Dios es un beneficio para nosotros. Es saludable, nos da salud, da sentido a las enfermedades y nos abre el corazón hasta lo más alto de los cielos. Y la palabra es exigente y por eso fácilmente cerramos el oído, ya que nos va a invitar a cambiar, a no vivir para nosotros, a vivir para Cristo, a vivir para Dios. Y no queremos asumir esas consecuencias. Nos da miedo, nos damos cuenta que nuestro yo es primario, que somos tentados, que las pasiones entran en conflicto. Es difícil. Pero si a veces nos hace sufrir la palabra de Dios, queridos hermanos, si a veces nos hace sufrir por acogerla y seguirla, qué maravilla, queridos hermanos. Sería para proclamar también lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, pero yo, teniendo presente la mía,
Si la palabra de Dios nos hace sufrir un poco por seguirla, es para prepararnos para recibir dones enormes de Dios, dones enormes. No hay nada comparable, porque la palabra es alimento, alimento indispensable, insustituible, único del alma, que jamás el Señor permita que nos alejemos de la palabra y deje de ser por el endurecimiento de nuestro corazón nuestro alimento. Estaríamos perdidos, hermanos. Sería para nosotros la muerte. La palabra de Dios es alimento, porque sin ella nuestra vida no tiene consistencia. Es vanidad, es aire, es fútil. Se va, desaparece. La única consistencia para toda nuestra existencia es la palabra de Dios. Nada ni nadie puede satisfacernos. Metámoslo esto dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, convenzámonos de una vez. Nada ni nadie, nada ni nadie. Ni tu novio, ni tu novia, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu dinero, ni tus proyectos, ni tus títulos, ni tus logros. Nada, nada. Ni tus viajes, ni tus compras. Nada ni nadie. Si todo ello no está filtrado, no está purificado, no está nutrido, no está penetrado, no está iluminado, lo que sé, no está guiado por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que colmar todo. Y debemos dejarnos golpear por ella, por su exigencia, porque nosotros tendemos a aposentarnos, a que nosotros que tanto queremos ser, al final cuando viene la palabra y nos damos cuenta que es un imposible y te tienes que fiar de ella, nos tiramos para atrás. Pero ¿cómo no va a ser grandísima la palabra que dice que tú que te estás muriendo como yo, te dice que te va a hacer un hombre nuevo y una mujer nueva y que te va a dar un cuerpo glorioso? Pero ¿cómo no va a ser exigente? Y nosotros todavía con este cuerpo que se desmorona a base de pastillas, a ver cuánto dura. ¿Qué va a durar? ¿Qué va a durar si tiene ya contados los días, las horas, los minutos, los segundos? Por eso es necesario predicar la palabra de Dios, para que el hermano la escuche y se salve. Y se salve. ¿Cuánto amas a tu hermano, a tu hermana, a los demás que están contigo, con los que te cruzas? Tanto les amas cuanto más les anuncias la palabra de Dios. Si solamente les dices palabras humanas, tú no eres un verdadero discípulo y mucho menos apóstol. Pero si la palabra de Dios la hemos acogido en nosotros y nos está transformando con todo lo que eso conlleva, y estamos contentos de que cada día nos invite a crucificarnos por Cristo para vivir para Él, si hemos acogido la palabra en nosotros, esta palabra de Dios es un volcán, es fuego, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca, y por tanto nos mueve a proclamarla. Y esta palabra, si es escuchada por los que están alrededor, se salvan, porque no es nuestra, es Cristo en nosotros. Y el Espíritu Santo la sella en los corazones. Por eso nos impulsa a difundirla por todas partes. ¿Cómo es posible? Y no me cansaré de decir que los sacerdotes no prediquen, aunque sea un minuto, con el fuego del Espíritu Santo que tendríamos todos que tener en nuestro corazón. Difundirla por todas partes, para poner en todos y a todos en relación, en comunicación, en comunión con Dios. Dios es nuestra vida, sin Él no es posible. Por eso yo tanto más te amo, cuanto más te conduzco por la palabra de Dios a que escuches, a que te abras y a que te llenes de Dios. No es fácil escuchar la palabra de Dios. Hay que ser interiormente dóciles a lo que nos enseña el Padre. El que escucha al Padre y aprende, dice Jesús, viene a mí. Por eso los fariseos dicen, os estáis endureciendo, no os estáis dejando atraer por la palabra. Por una parte os sentís atraídos y por otra parte, como me veis a mí, en la apariencia meramente un hombre, os tiráis para atrás porque no tengo títulos ni nada de nada, ni soy fariseo como vosotros. Pero no os dais cuenta que es el Padre el que os está trayendo y os estáis endureciendo. Acojamos la palabra de Dios que nos llevará a conocer a Cristo, la persona de Cristo que es Dios con nosotros. La palabra de Dios, queridos hermanos, es la que nos hace felices,
porque nos pone en comunicación y en comunión con Dios. Y si no estamos en Dios, no vamos a estar en comunión con el hermano. La palabra de Dios es el único medio para estar en comunicación y en comunión con Dios. Es necesario que acojamos a Cristo. La palabra encarnada, es necesario acogerla en nosotros y dejarnos seducir por ella, conducir por ella, y nos daremos cuenta que ahí está el misterio, que en esta palabra acogida es Dios mismo el que se nos da, el que viene a encarnarse, entre comillas, en nosotros, pero que viene a hacerse carne de verdad porque nos transforma y nos hace hijos e hijas de Dios. Dios es bueno, Dios es generoso, Dios se nos da, Dios está con nosotros, Dios está a nuestro lado. Y la palabra, esta palabra viva, que surge del Espíritu Santo, que nos ilumina de la obra realizada por Dios en Cristo y que estamos viviendo en la Iglesia, esta bondad y esta generosidad se nos da, es un don. Nos dice que nos ama, que en Cristo nos perdona, que en Cristo quiere que estemos unidos con Él para siempre. Él nos habla primero, Él nos ama primero, Él nos abre el oído para poder escuchar, Él nos da la alegría de hablar con Él, Padre nuestro. Pero cómo nos estamos contentos, hermanos, de mirarnos y decir, cuánto nos quiere Dios y está aquí, nos estamos queriendo, nos estamos perdonando. Qué triste con aquellos que no escuchan la palabra de Dios, por eso no estoy en comunión con ellos, porque no la escuchan, porque no conocen a Cristo. Por eso no se dejan cambiar, están con sus ideas. Pero ¿cómo es posible que quieramos meter carne y espíritu? Si es imposible, es un autoengaño, es una ilusión, es una falacia, es el diablo mismo que también se viste de luz para engañarnos. La palabra de Dios es el mejor medio y el único medio para estar en comunión con Dios y estando en comunión con Dios para estar en comunión entre nosotros. No se da la verdadera fraternidad, no se puede dar, no se da el verdadero hogar, no se puede dar, verdadero digo, sin tener la palabra de Dios que habite en los corazones de los hermanos y de los cónyuges y de los hijos. Si la rechazamos, nuestros mejores deseos, que los tenemos, nuestros propósitos fantásticos, que no faltan, de vivir en comunión, están llamados al fracaso. No prosperarán, porque falta el verdadero fundamento, Mientras tanto, hay muchos que pretenden ser fundamento y por un tiempo quizás duran, pero al final se mostrarán inútiles y se mostrarán falsos. El único fundamento es la comunión con Dios, que recibimos a través de la palabra de Dios encarnada, que es Cristo. Que hoy San Andrés le pedimos que interceda por nosotros, para que acojamos esta palabra y como Él sigamos a Cristo, nos fundemos en Él y seamos también verdaderos discípulos, apóstoles para nuestra generación. Que así sea.